Listo, ya volvimos. Ahora creo que sí estamos todos en el evento que es el del día de hoy. Ya puse a grabar y pues vamos a volver a empezar. ¿Todos me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, vamos a empezar ahora a ver las colisiones, los choques. Un aspecto importante es que en las colisiones, esas fuerzas que actúan cuando las cosas rebotan una contra la otra, pues son fuerzas internas de este sistema y por lo tanto, si no hay más fuerzas externas, vamos a tener que se conserva el momentum. Siempre, recuérdenlo, en estas colisiones se conserva el momentum. Bien, eso va siempre a existir. Lo que no se nos va a conservar necesariamente, pues va a ser la energía, porque pues cuando chocan dos cosas hacen ruido, eso quiere decir que se emitió energía eh, en forma de sonido y eso lleva energía y entonces no se conserva la energía en nuestro sistema y en particular pues para nosotros va a ser importante distinguir entre colisiones que conserven o no la energía cinética. Y ojo, porque aquí hay una confusión. Hay algunas colisiones que conservan la energía cinética, hay algunas colisiones que no conservan la energía cinética, pero estamos hablando de solamente la cinética. Aquí no estamos hablando de energía potencial, no estamos hablando de trabajo no conservativo, nada de esas cosas. En las colisiones, lo único que realmente nos interesa es el momentum P, pero bueno, realmente es el momentum total. Entonces voy a escribirlo en mayúscula, el momentum total. En todas las colisiones que vamos a ver nosotros se va a conservar porque no tenemos fuerzas externas, ¿listo? Y la otra que nos va a interesar es preguntarnos si la energía cinética se conserva o no se conserva, dependiendo de si la energía cinética, solo la cinética, no la mecánica, sino solo la cinética, dependiendo de si esa energía cinética se conserva o no, entonces vamos a poder hablar de colisiones que son elásticas, inelásticas, perfectamente inelásticas, ese tipo de cosas. Estas todas tienen que ver, todas estas clasificaciones tienen que ver con la conservación de la energía cinética. Miren que yo no escribí energía mecánica total, no, yo escribí cinética solamente. Y bueno, estas colisiones pueden ser así materiales, como ustedes pueden ver en el primer dibujo, o realmente no tiene que ser de contacto. Cuando ustedes tengan la fortuna, los que puedan estudiar todavía, aprender un poco más de la naturaleza y ver electricidad y magnetismo, van a ver que las cargas iguales se repelen, del mismo signo se repelen, y entonces tendríamos que ese protón que se acerca a ese núcleo de helio se va a repeler, porque finalmente pues ese núcleo de helio pues son dos cargas positivas. Y entonces, efectivamente, aunque ellos no se toquen, lo que va a suceder es que primero el protón venía, digamos, en esta dirección y luego el protón va en esta dirección. Entonces hay un ángulo, ¿cierto? Respecto a la dirección original, hay un ángulo de desviación. Y lo mismo va a pasar con nuestra partícula alfa. Venía como en esta dirección, luego salió, digamos, como en esta dirección tangente. Entonces vamos a tener también un ángulo acá de desviación. Es como si hubieran chocado dos cosas materiales, así no se hayan tocado pero hubo una fuerza de repulsión. Y pues finalmente, ¿por qué estas rebotan? Pues porque también hay una fuerza de repulsión entre ellas, que a nivel macroscópico la llamamos la normal, cuando ellas se tocan. Y entonces estas son las colisiones. Hay una técnica, esta técnica de las colisiones se utiliza precisamente para poder enfriar mucho las cosas. Imagínense que lo que ustedes están viendo aquí en esta foto, esta bolita que está aquí en el centro, esta que voy a resaltar, esa bolita es una nubecita de átomos de sodio que están muy fríos. ¿Y cómo se hace para enfriarlos y localizarlos haciendo lo que se hace es disparar unos rayos láser que tienen una frecuencia muy específica, que lo que va haciendo es que los átomos, y pues, obviamente lo disparan en todas las direcciones, los átomos al absorber la energía de esos fotones, de esos rayos láser, se están empezando a frenar. Imagínense que ustedes van corriendo hacia el frente y les está cayendo agua de frente, les están echando agua con una manguera, entonces eso los va frenando. Ustedes están absorbiendo energía, están haciendo un cambio de momentum sobre el agua, que eso implica también un cambio de momento sobre ustedes, y de esa forma uno puede ir frenando el movimiento de estos átomos, que este movimiento es una locura, digamos, a temperatura ambiente recorren 500 metros por segundo, y uno puede frenar tanto a llegar apenas a décimas de, por encima del cero absoluto. Y de esta manera, pues, se pueden estudiar estos sistemas muy, 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 muy fríos. Y pues eso, digamos que uno tampoco ya físicamente no puede llevarlos al cero absoluto porque ahí hay unas restricciones. Si no lo llevara al cero absoluto,
podría tenerlos pues completamente quietos, tendría información infinita pues de la posición y entonces se perdería completamente la información de la velocidad por un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. En todo caso, con las colisiones uno puede frenar cosas. Finalmente es eso. Esa es la idea. Pues obviamente, si yo viene un carro, yo le empiezo a tirar cosas, pues lo voy a frenar, pero no es la idea. Pero eso es lo que se está haciendo acá con los átomos, con unos fotones, con la energía en unos rayos láser se están enfriando tanto los átomos que quedan a unas temperaturas muy, muy, pero muy bajas. Eso tiene que estar en el vacío, porque obviamente si no estuviera en el vacío, pues el gas, que está a una temperatura diferente, pues lo que va a hacer es transmitirles esa energía a esos átomos fríos y al final pues todo va a llegar a una temperatura única. Pero esa es la idea. Entonces, esto también se ha utilizado, como yo les contaba, para bombardear y ver de qué están hechas las cosas. Y entonces, viendo cuando los proyectiles siguen en derecho, cuánto rebotan, pues uno puede saber más o menos la estructura también. Fueron las primeras formas de la estructura atómica. Entonces hay tres tipos de colisiones y pues había un video de preparación que realmente era para la semana pasada, pero de pronto todavía se acuerdan. Quiero preguntarles de pronto si las personas que lo hicieron esa actividad de preparación, recuerdan qué significa que una colisión sea elástica, por ejemplo. Si alguien me puede ayudar. Les voy a compartir mientras tanto el chat anónimo. Profe, creo que era cuando se conserva la energía cinética total. Perfecto, eso es. Les compartí el chat anónimo por si acaso. Entonces, una colisión que es elástica quiere decir que K inicial, ojo, energía cinética total, es igual a K final. Se conserva la energía cinética. A eso le llamamos una colisión elástica. En todas se conserva P. P inicial es igual a P final para todas. ¿Listo? Eso no hay que, no hay que olvidarlo. Para todas, el momentum siempre se conserva como vector, vamos a ponerlo porque es un vector. En una elástica, además, se conserva la energía cinética total. Y eso implica que en la elástica yo puedo predecir muy fácilmente cuáles son las velocidades finales y todo eso, pues porque es muy sencillo, porque tengo dos leyes de conservación, el sistema tiene que obedecer esto. ¿Existen las colisiones elásticas? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, yo puedo colisionar dos cosas y que no emitan ruido, por ejemplo? ¿Qué haríamos para poder hacer eso? Tapar, ¿cómo podríamos hacer una colisión elástica? Porque desde que estemos, o sea, a nivel macroscópico nuestro, todas las cosas que choquen van a producir como un ruido, ¿cierto? Y eso implica que se está perdiendo energía de alguna manera y eso implica un cambio en la energía cinética. Uno podría pensar entonces que la energía cinética es tan grande comparada con esas pequeñas pérdidas, pues que uno puede pensar que se conserva, pero en realidad uno nunca va a tener colisiones elásticas perfectas, pero es una buena aproximación. ¿Cómo saber si es una buena aproximación? Se hace el experimento, se mide, se compara con la predicción y pues con eso uno puede estar seguro de si sí le dio o no le dio. Entonces tenemos eso, las colisiones elásticas, muy bien, gracias, Catalina, conservan la energía cinética. ¿Quién recuerda qué significa una colisión perfectamente inelástica? Profe, que las dos objetos o partículas siguen derechos. Uno como que en un momento como que se pareciera que se van a fusionar y después siguen derecho con su dirección, o sea, con la misma dirección que llevan y siguen. La primera parte está bien, ellos quedan fusionados, realmente perfectamente inelásticos es que quedan unidos. Ojo que al quedar unidos no quiere decir que el K final es igual a cero, no, eso no es lo que quiere decir, simplemente es que quedaron pegados, eso es lo que quiere decir una completamente inelástica o perfectamente inelástica, a eso es lo que se le llama. Entonces yo tenía dos partículas que iban a chocar una contra la otra, ¿sí? Esta iba para acá, esta iba para acá, y en el siguiente instante, pues las dos quedaron así pegadas, moviéndose juntas, como un sólido. Quedaron estrelladas, moviéndose juntas. Eso es lo que significa una colisión perfectamente inelástica. Y en estas colisiones no se conserva K inicial, es diferente a K final, no se conserva la energía cinética. ¿Listo? Entonces estos son como los dos límites. El límite elástico es cuando se conserva perfectamente y obviamente no quedan pegados. El límite inelástico es cuando quedan unidos, quedan juntos, quedan pegados y no se conserva la energía cinética. ¿Está bien? Esos son los dos límites. Y este estado intermedio de acá
tampoco se conserva la energía cinética, pero tampoco quedan pegados. Entonces este es el que queda como más, es un estado intermedio, es el que queda como más indefinido. No quedan pegados, no se conserva la energía cinética, o sea que solamente puedo aplicar la conservación del momentum y ahí me falta algo, ¿sí? O sea, dependiendo del problema, nos tienen que dar más información, ¿sí? Eso es como la idea final, nos tiene que dar más información para que podamos nosotros distinguir o resolver ese problema, calcular las velocidades finales. Entonces, en resumen, en todas las colisiones se conserva el momentum porque siguen siendo fuerzas internas, pero solamente en las elásticas se conserva adicionalmente la energía cinética. En las perfectamente inelásticas y en las inelásticas no se conserva la energía cinética y en las perfectamente inelásticas quedan unidos los cuerpos. Para, como para tratar de cuantificar esta relación, tratar de cuantificar qué tan elástico es algo o una colisión, se define un numerito que se llama el coeficiente de restitución. Ese se le pone a veces el símbolo E, así, o una E, como ustedes quieran, ¿sí? No importa. Vamos a ponerle así, coeficiente de restitución. Y este coeficiente de restitución vale 1 cuando son elásticas. O sea, 1 es cuando se conserva la energía cinética. ¿Cuánto valdrá en la perfectamente inelástica? Va a valer 0, el coeficiente de restitución, en las perfectamente inelásticas. Y acá, en las inelásticas intermedias, pues el 1 lo que tiene es que esto es estrictamente menor que E, estrictamente menor que 1, o sea, es un valor intermedio. Si es 0.1 es casi perfectamente inelástica. Si es 0.99 es casi perfectamente elástica. Entonces, de esta manera es que se puede cuantificar qué tan inelástica es una colisión. Y esa es como la clasificación que tenemos de colisiones. Resumamos, no olviden, se conserva siempre el momentum, porque son fuerzas internas, y dependiendo de si se conserva o no la energía cinética, lo llamamos elásticas o inelásticas. Si se conserva la energía cinética, se llaman elásticas. Si no se conserva la energía cinética, se llaman inelásticas. Y en las perfectamente inelásticas, pues lo que implica es que quedaron completamente unidos. Y hay un numerito adimensional llamado el coeficiente de restitución que nos permite caracterizar el grado de inelasticidad o de elasticidad de las colisiones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Ay, qué bien dicho. Ay, qué pena, yo no había mirado el chat anónimo. Muchas gracias a los que respondieron ahí, que lo hice. Entonces no se conservó la energía cinética. Sí, aquí están respondiendo las preguntas que yo había hecho. Muchas gracias. Disculpen que no me había dado cuenta. Bueno, vamos a dejarlo así, aquí que se vea así, cambia. Bien. Entonces, bueno, esta es como la idea general de la clasificación y teniendo en cuenta esto, pues entonces la idea es, ¿será que podemos predecir cuando hay una colisión elástica o inelástica? Sí, pues cuáles serán las velocidades finales. Si a mí me dan las velocidades iniciales y las masas, yo podría predecir esos valores finales y la respuesta pues es sí. Entonces empecemos con cada una de ellas. Una colisión elástica. Entonces, antes de la colisión, las partículas se mueven con esas velocidades. Miren que esta vamos a llamar la velocidad 1 inicial y esta va a ser velocidad 2 inicial. Masa 1, masa 2. Recordemos, esta es una colisión elástica. ¿Qué quiere decir? Que se conserva la energía cinética, eso es verdad, sí se conserva y además el momentum siempre se conserva. Ya lo habíamos dicho, son puras fuerzas internas. Entonces, al final nuestras partículas van a tener una velocidad final acá y una velocidad final acá. La pregunta es, pues, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esos valores de velocidades finales? ¿Cómo podríamos calcular eso? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Cómo podríamos deducir nosotros todo? Entonces, pues aplicamos estas dos leyes de conservación. Primero la del momentum inicial. Estaremos diciendo que M1 por B1 inicial más M2 por B2 inicial, ese es el momentum inicial, pues tiene que ser igual al momentum final, que sería igual a ¿qué? A M1 por B1 final más M2 por B2 final. Digamos que esto es unidimensional, solamente estamos hablando en una dimensión. Entonces estas son todas las velocidades en el eje X, las componentes de la velocidad en el eje X. Entonces voy a quitarle la flecha y recordemos que estamos hablando solamente del eje X. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? Entonces vamos a contar. Las masas se supone que nos las dieron, entonces eso no hay problema.
Entonces las masas las tenemos las velocidades iniciales, tenemos la masa, y miren que como incógnitas pues tenemos esta y esta, las velocidades finales, esas que tenemos acá. Entonces, como solo tenemos una ecuación, tenemos dos incógnitas, necesitamos otra expresión que nos permite resolver ese sistema. ¿Cuál usarían ustedes? ¿Cuál sería la otra expresión útil? Ya utilizamos la conservación del momentum. ¿Qué nos falta? La energía cinética, ¿cierto? Entonces lo que haríamos sería escribir la conservación para la energía cinética. Entonces sería m1 o rapidez 1 al cuadrado sobre 2. Está la energía cinética total inicial. V2 inicial al cuadrado sobre 2 igual. Entonces recuerden, ¿no? Esto es K inicial, esto es P final. Como es elástica, pues tiene que ser igual a la final. Entonces M1, B1 final al cuadrado sobre 2 más M2, B2 final al cuadrado sobre 2. Esto es K final. Aquí estamos aplicando conservación de la energía cinética porque es una colisión elástica. Y de nuevo, en esta expresión podremos empezar nosotros a ver qué nos falta y de nuevo pues nuestras incógnitas pues serán esta y esta. Ya tenemos pues cómo resolver. Aquí lo que viene ya es cómo resolver este tipo de ecuaciones. Ustedes pueden hacer álgebra como sea. Aquí está todo el procedimiento, aquí está la conservación del momento, conservación de la energía cinética. Yo preferiría no llamarlo conservación de la energía cinética, pero pues es lo mismo, ¿no? Que la inicial es igual a la final. Y bueno, uno puede hacer trucos acá, porque pues aquí empezamos a cancelar estos medios. Y luego lo que hacemos es, todo esto que tiene que ver con B1, lo reunimos, entonces paso esto aquí a restar. Y luego este lo paso aquí a restar. Entonces me quedan estas expresiones que tienen que ver con una más y con la otra. Y ustedes creo que conocen una diferencia de cuadrados. Eso se puede factorizar fácil, ¿cierto? Esa diferencia de cuadrados es B1 inicial menos B1 final por B1 inicial más B1 final, ¿cierto? Entonces eso es lo que se hace acá. Miren, se escribe como diferencia de cuadrados y se utiliza esta expresión de aquí arriba. Miren, esa expresión de aquí arriba es el momentum, ya está unidimensional. Entonces yo puedo pasar esto a restar para reunir las M1 y puedo pasar esto aquí a restar para reunir las M2. Y entonces yo ya puedo reemplazar términos, estos términos que quedan restando con las masas, puedo reemplazarlos y bueno, puedo hacer un montón de cosas, un montón de álgebra ahí. Y al final llego a estas expresiones que tengo allá abajo, que simplemente las voy a agrandar un poquito para que las veamos. La velocidad final 1 va a ser igual a lo que ustedes ven ahí. Más es otro término. Entonces, mire que dependen de las dos velocidades, pero dependen también de las masas. Y la velocidad final 2, pues también hay un término ahí y va a depender de las masas. Esas son las expresiones generales, ¿sí? Las más grandes posibles que pueden utilizar en una colisión elástica. Entonces, vamos a ver si estas expresiones realmente reproducen lo que nosotros esperamos. Y para eso, vamos a jugar con una animación de colisiones de FET, que era la que hemos visto la vez pasada, pero esto nunca me muestra las que... Aquí está. Colisión. Listo. Hagamos la introducción, lo voy a agrandar un poquito. Otra vez se me perdió. Listo. Intro. Y vamos a ver entonces si lo que nos está diciendo esa expresión allá es verdad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si le ponemos las dos masas iguales? Voy a poner estas dos masas igualitas. Ahí. Y miren que hay una velocidad más grande que la otra. Entonces vamos a ponerles las mismas velocidades. ¿Será que eso se puede hacer? Ah, sí. Pero ¿en dónde la puedo controlar para que sean lo mismo? Bueno, no se puede muy fácilmente, ¿no? Aquí está. 0,62. Esos son los vectores de momento. Listo. Ahí están exactamente iguales. Mismas velocidades, salvo la dirección. Mismas masas. En nuestras partículas, ¿qué nos predice a nosotros, por ejemplo? Opa, esto no es. ¿Qué nos predice a nosotros esta expresión cuando las masas son iguales? Miren que cuando las masas son iguales, esto se va y esto se va. Cuando las dos masas son iguales, nos quedan solamente estos términos y como las masas son iguales, esto de acá
sería 2m sobre 2m, o sea, nos da 1. Entonces esto nos predice simplemente, esto da 1, y esto de acá también nos da 1. Y eso nos está diciendo que la velocidad final al 1 va a ser igual a la velocidad inicial del 2, y que la velocidad inicial del 2 va a ser igual a la velocidad inicial del 1. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a darle, y miren que da exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ven? En este caso, nos dio exactamente lo mismo. Simplemente se intercambian y se mueven para el otro lado. Yo quisiera como ponerle las mismas masas pero diferentes velocidades. Déjenme ver si yo puedo hacer eso. A ver si me deja. Aquí está. Vamos a ponerle acá 0.8. Enter. Listo. Vamos a dejarlo así, miren. Diferentes velocidades, pero las mismas masas. Porque lo que nos predice que teóricamente es que simplemente se van a intercambiar. Eso quiere decir que la 2 va a terminar moviéndose hacia la derecha 0.8 y la 1 hacia la izquierda 0.50. Vamos a ver si eso es verdad. Y miren que sí. ¿Sí ven? Se intercambiaron entre ellas. Entonces, pues nuestra fórmula como que sí, sí funciona. Voy a hacerles una trampa. Voy a mover aquí una cosa, ponerla así. La volví casi inelástica. Vamos a ver si se cumple nuestra predicción. Miren que cuando la del choque es inelástico, pues cambia completamente todo. Es más, si yo lo vuelvo completamente inelástico, se quedan pegados y dan valores completamente diferentes. Entonces, esto es por favor para que tengamos en cuenta que lo que acabamos de deducir solamente es para choques elásticos. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. ¿No? Listo. ¿Qué pasará? Ahora hagamos otro caso, porque estas ecuaciones son muy grandotas, ¿no? ¿Qué pasará si ahora más bien una masa es muy grande comparada con la otra? Por ejemplo, ¿qué pasará si M1 es muy grande comparado con M2? ¿Cómo se simplifican esas ecuaciones? Este factor, ¿cómo se simplificará? Para que ustedes entiendan eso, traten de pensar, por ejemplo, que M1 es 1000 kilogramos y M2 es simplemente 1 kilogramo. Entonces, más o menos a cuánto tiende ese primer factor que encerré en un cuadrado morado cuando M1 es muy... Si ustedes tienen, creo que alguien iba a hablar y se arrepintió porque yo le interrumpí. Qué pena. Si ustedes tienen aquí 1000 y le restan aquí 1, pues les da 999, ¿sí o no? Y si tienen aquí 1000 y le suman 1, pues esto le da 1001. ¿Cuánto les da a ustedes 999 sobre 1001? ¿Cierto que eso les da casi 1? Dígame cuánto les da, por favor. 0,99. 0.99, sí, les da muy cerca a 1. O sea, cuando M1 es muy grande, restarle, sumarle M2, pues da la misma. Entonces, esto que tenemos acá, esto tiende a 1. ¿A cuánto tenderá este que tenemos acá? Cuando M2 es muy grande, quiere decir como que si le suman M1 no importa, pueden quitar el M1 en la suma o en la resta. ¿A cuánto tenderá ese otro? ¿Cuánto es el límite cuando M2 tiende a infinito, por ejemplo? O cuando M2 es muy grande comparado con M2. Pónganle valores. Pónganle el valor de 1000, el A valor de 1 2. a 2, ¿cierto? Es como si yo pues, me olvidara de esto y me queda M2 sobre M2 y me da 2. Entonces esta vaina tiende a 2. Muchas gracias. ¿A cuánto tiende esto? Cuando M1 es muy grande. Ah, espérense, no. Yo me equivoqué en el anterior. Cuando M1 es muy grande, es como si yo quitara esto. ¿Sí? No me interesa sumarle M2. Y como M2 es chiquito comparado con M1, esto tiende a 0, ¿no les parece? Metan los valores, por favor. Es la mejor manera para que lo vean inicialmente es que metan los valores y luego lo podemos hacer matemáticamente. Metan los valores en este coeficiente. Los valores de las masas y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto, cuánto les da 2 sobre 1000 únicos? Ingenieros. 1.99. 1.99, pero como por 10 a la menos 3, ¿no? Sí, profe, por 10 a la menos 3.
por 10 a la menos 3. O sea que eso les da pequeño. Y entre más grande sea M2, esto más tiende a cero. O sea, esto realmente tiende a cero. ¿Cómo lo podemos ver? Porque eso tiende a ser 2M2 sobre M1. Y entre más grande sea M1, pues este término cada vez es más chiquito. Entonces eso tiende a cero. Eso quiere decir, miren, que al final solamente sobrevive el primer término. Ahora sí sigamos. ¿A cuánto tiende esto cuando M1 es muy grande? 2, profe. A 2. Esto tiende a 2, ¿cierto? Porque cuando M1 es muy grande, pues se nos va M2 y queda M1 sobre M1 y nos queda 2. ¿Y a cuánto tiende esto cuando M1 es muy grande? -1. Menos 1, muy bien. Esto tiende a menos 1. Entonces observen que esto lo que nos está diciendo es que la velocidad final de F, pues es básicamente la velocidad inicial, perdón, la velocidad final de 1, que es el más grande, va a ser básicamente igual a su velocidad inicial, o sea, él no se va a ver modificado. Estamos hablando de que yo me estrellé contra un camión, entonces el camión básicamente no se ve perturbado por mí. ¿Listo? Entonces la velocidad final del camión es básicamente su velocidad inicial. Eso es lo que estamos obteniendo. Mientras que mi velocidad, que si yo soy mientras que mi velocidad va a ser 2 veces la que yo tenía, menos la que tenía el camión. O sea, que yo sí me voy a ver bastante afectado. Entonces podemos hacer esa simulación también aquí en FED. Vamos a hacerla. Y para hacer eso, vamos a ver dónde se pone el reset de toda esta cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner una masa bien pequeñita aquí, lo más pequeña posible, y una masa lo más grande posible acá. ¿Listo? Está completamente elástica y vamos a darle play. Y miren que básicamente la masa 2 no se vio afectada, mientras que la masa 1 salió completamente disparada. Ustedes de pronto pueden hacer ese experimento, no sé si lo han hecho alguna vez, de cojan una pelota grande como esas de hacer ejercicio y pónganle encima una pelotica pequeña y suéltenlas a que caigan al suelo y van a ver que la pelotica chiquita que estaba encima va a salir volando lejísimos. ¿Alguien ha visto ese experimento? Yo lo vi el otro día con una mascota, Sí, un profe. ratoncito, un hámster y sale a volar. Sí, si tú lo has hecho con Sí, un con un hámster o con balón de una pelota. basquetbol y una pelota de tenis. Eso. Y cierto que sale súper alto, ¿cierto? Sí, señor. Es más, yo les tengo ahí un video en la presentación donde pueden ver que eso puede llegar digamos que si yo soltara mi pelota de tenis, no sé, rebota medio metro, pero haciendo esto de ponerlo sobre un balón de baloncesto, uno puede obtener que una altura 10 veces esa, ¿sí? Que llegue a 5 metros, 6 metros, una cosa así. Entonces es algo para que ustedes vean también pues que este tamaño es importante, tiene que ver con las masas y tiene que ver también pues con ese tamaño que vamos a tener ahí. Entonces, bueno, parece que esa predicción funciona. Eso es muy bueno que funcione, pues parece que sí. Y ya pues uno tendría que, pues, recordemos que estos son como idealizados, pero más o menos sí funciona. Ahora vamos a hablar de la colisión inelástica. Bueno, antes de seguir, ¿hay alguna pregunta acá? Antes de seguir, quiero ver este chat anónimo. Dice, ¿hay alguna manera de medir la energía perdida en una colisión elástica? Si es elástica, se supone que no perdiste energía. Si tú no sabes si es elástica y quieres saberlo o no, entonces tú tendrías que medir las velocidades finales, con eso calculas tus energías cinéticas finales y con eso las puedes comparar con las iniciales y ahí puedes ver si hubo o no hubo pérdida. Listo, usuario 520.082. ¿Qué define la elasticidad de la colisión en materia de la velocidad de la masa? Bueno, digamos que la pregunta no es que lo define, sino digamos de qué dependería la elasticidad, ¿cierto? Porque lo que lo define es si hay o no cambio en la energía cinética. Eso es lo que la define, la elasticidad de la colisión. ¿Qué lo causa? Lo que estás nombrando. El material, por ejemplo, si el material es muy rígido o muy blando, si es muy viscoso, por ejemplo, el material, si eh, si puede cambiar de forma el cuerpo o no puede cambiar de forma, ¿sí? De hecho, también la velocidad va a ser importante. En la práctica uno encuentra que cuando las cosas son relativamente rígidas, el coeficiente de restitución depende de la velocidad. Entonces cambia si las colisiones son a velocidades bajas, da un coeficiente de restitución diferente que si las velocidades son altas, aunque sea el mismo material y el mismo tamaño. La masa también, pues yo creo que la masa más bien no importa mucho. Lo que importa realmente es el material, cómo se comporta el material en la colisión.
Esa sería la respuesta a tu pregunta. ¿Más preguntas? Dicen que a veces se me corta. ¿A alguien más se le corta cuando yo hablo para salirme y volver a entrar? Sí, profe, a mí también. Listo. Entonces voy a hacer eso. Hola. ¿Me escuchan igual o mejor? Ya, bien, profe. Por ahora Listo. bien. Bueno, listo. Gracias. Entonces, bueno, ya vimos que podemos hacer esas simulaciones, aunque obviamente, pues yo les confieso, o sea, obviamente las simulaciones están aplicando estos cálculos que estamos haciendo, entonces tiene que coincidir. Realmente lo que uno hace son experimentos reales. Esa es la gran diferencia con las simulaciones. Las simulaciones tienen que seguir un modelo computacional que uno está implementando. No es que sean como tan reales realmente, ¿sí? Eso es una gran diferencia. Profe, qué pena no está compartiendo pantalla. No, todavía no estoy compartiendo, apenas lo voy a compartir. Pero gracias por avisarme. Ya la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, profe. No. Gracias. Entonces ahora, ya después de pasar de las colisiones de las colisiones elásticas, perdón, pasamos a las colisiones que son inelásticas. Recuerden que en inelástico lo que tenemos es que la energía cinética no se conserva, pero siempre se va a conservar el momentum total en este tipo de colisiones que estamos estudiando. Entonces solamente tenemos esta expresión, ¿sí? Solamente tenemos esta. Y pues realmente, ¿cuántas incógnitas tenemos? Pues las velocidades finales. Ellos no quedan pegados en las inelásticas genéricas. Y pues realmente ya no podemos hacer mucho más. O sea, si a nosotros nos dan las masas, tenemos todo esto, nos dan las velocidades iniciales, listo, pero tenemos dos incógnitas. Y aquí no tenemos más información hasta este momento. Entonces necesitamos para poder resolver estos problemas que nos den otra información, como cuánto es la velocidad 1 final, y con eso podríamos sacar la velocidad 2 final o viceversa, o que nos den la velocidad final del centro de masa, que de ahí también podríamos sacar V1 final y V2 final, o el coeficiente de restitución, que ya vamos a ver la relación, ya podemos sacar la V1 final y la V2 final, porque pues con el coeficiente de restitución podemos escribir una relación entre K inicial relacionada con K final, ¿sí? Pero nos tienen que dar más información, pero así nomás, sin más información, no podremos resolver el problema. Por eso es que es necesario introducir el coeficiente de restitución también. Entonces, algo más nos tiene que dar porque lo único que tenemos es la conservación del momento. Y en una colisión perfectamente inelástica, no se conserva la energía cinética, sí se conserva el momentum. O sea, aquí está la ecuación del momentum. ¿Listo? Se nos conserva el momentum, pero como las cosas quedan pegadas, miren que antes están separados, ¿sí ven? Porque tienen velocidades arbitrarias finales que no las conocemos. Pero como ahora quedan pegadas, pues su velocidad final es la misma, porque quedaron pegados, ¿sí? Quedaron unidos como un solo cuerpo. Entonces, al quedar unidos como un solo cuerpo, su velocidad final es obviamente la misma, porque por eso quiere decir que están unidos, y entonces solamente tenemos una incógnita. Y ahora sí lo podemos resolver. Entonces, una completamente inelástica, como quedan completamente pegados, la velocidad final pues nos da esto que tenemos acá. Y es muy sencilla de resolver, simplemente con la ecuación de conservación del momento, por el hecho de haber quedado pegados. Es por eso, por esa razón que lo podemos resolver. No, esa era la misma pregunta que estaban haciendo ahorita. Listo. Entonces, esto es para que ustedes observen que los que podemos resolver exactamente son completamente inelásticos, que quedan pegados, y es fácil, es muy fácil, o completamente elásticos, que se conserva la energía cinética, es un poco más largo, pero pues no es difícil. Los que no podemos resolver a menos que nos dé más información, pues son los intermedios, como que perdió energía cinética, pero no nos dan más información. Entonces, no los podemos resolver a menos que nos den más datos. Y por esa razón, entonces, es importante hablar del coeficiente de restitución. ¿Ustedes cómo pueden saber que hay un coeficiente de restitución? Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando uno rebota una pelota, la pelota, pues no siempre alcanza la misma altura, ¿cierto? Cada vez alcanza una altura más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y hay una relación entre estas alturas que tiene que ver con una relación entre estas velocidades
Esto no se nota aquí casi, vamos a cambiarle el color. Entonces está relacionado con estas velocidades, ¿listo? Y lo que uno hace es, cuando hay una colisión, digamos, él tiene una velocidad de incidencia y luego tiene una velocidad final. Entonces uno toma esas rapideces y lo que hace es sacar la relación entre la velocidad de separación respecto a la velocidad de aproximación o velocidad final sobre velocidad inicial. El coeficiente de restitución se define de esa manera. La rapidez final sobre la rapidez inicial. Y con eso yo puedo saber si estoy o no perdiendo energía en mi colisión. Por ejemplo, si el coeficiente de restitución vale 1, pues quiere decir que esas dos son iguales. Que la misma velocidad que tenía al inicio fue la misma velocidad que tenía al final. ¿Listo? Eso es lo que podemos sacar de ahí. Y con esto, pues uno puede hacer unas relaciones con las energías cinéticas y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí pueden ver ustedes que el coeficiente de restitución me va a garantizar o me va a permitir a mí ver qué tan elástica es mi colisión. Y pues entonces les quiero mostrar una aplicación real de eso. Hay dos formas de ver esas aplicaciones. Una es utilizando Blender, que ustedes pueden poner los parámetros directamente en las cosas que van a simular y van a ver el efecto y en el Physics Engine que tiene Blender, el efecto, digamos, de la colisión y también de la fricción, podríamos verlo. Y también eso lo podemos medir aquí en Firefox. Firefox, esto lo escribí mal. Firefox permite que con el sonido del rebote ustedes puedan calcular el coeficiente de restitución en una colisión. Entonces les voy a mostrar esas dos cosas. Y para eso, entonces voy a pasarme a otra pantalla. Voy a dejar de compartir acá. Pero voy a dejar el sonido. Vamos a poner aquí. Vamos a poner esto acá. Y los que quieran probar en su computador, pues hablan Blender. ¿Quiénes? Levanten la mano, por favor, los que quieren probar en Blender lo mismo que yo voy a hacer. Para saber si los debo esperar o simplemente voy avanzando. Hay una persona. Bueno, hay dos personas que quieren probar ahí en Blender. Entonces ábranlo en su computador y yo creo que ya lo tengo abierto acá, sí. Les voy a compartir esa ventana. ¿Me confirma por favor que están viendo una ventana de Blender precisamente? Sí, profe. Sí, listo. Yo aquí ya tenía un ensayo que volví a hacer ahorita porque como yo no soy experto en Blender, a mí siempre se me olvida. Y qué pena, pero la voy a cerrar para empezar todo desde cero, para los que apenas arrancaron. Entonces voy a volver ya se las vuelvo a compartir. Entonces deben estar viendo otra vez la pantalla de Blender en el computador. Entonces le doy clic simplemente en la pantalla. Miren que yo puedo moverme con el cursor, ¿sí? Alejarme, acercarme, bueno. Blender se utiliza muchísimo para hacer modelación, se pueden hacer películas, se pueden hacer un montón de cosas. Yo voy a eliminar todos estos objetos porque no me interesan. Entonces vengo aquí a la derecha, le voy a dar clic derecho y le voy a dar delete para borrar esa cámara porque pues yo no quiero filmar esto ni nada de esas cosas. Entonces voy a borrar todo lo que está acá, el cubo, la luz, ¿sí? Y no me quedó absolutamente nada. Entonces ya hice eso, ya borré esas cosas que no necesito. Y ahora voy a añadir aquí un plano en la parte de abajo. Entonces vengo a esta zona, aquí en Add. Le doy que voy a añadir un mesh y le voy a decir que voy a añadir un plano. Entonces aquí me apareció el plano en la parte de abajo. Voy a presionar la tecla S para que ustedes vean que estoy escribiendo. Voy a activar. Ah, no, pero eso no se ve de todas maneras. Voy a presionar la tecla S para poderlo escalar. Miren que cuando presioné la tecla S sale como una flechita, entonces voy a moverme para volverlo más grande. Y lo voy a dejar de este tamaño. Y también lo voy a rotar un poquito. Entonces voy a presionar la tecla R y voy a mover el cursor y lo voy a rotar así un poquito. Entonces ya quedó torcido, ¿sí? Mi plano, ahí ya está torcido. Y ahora lo que quiero hacer es añadir otro objeto, un objeto que va a rebotar para que veamos el efecto precisamente de qué, de las cosas que rebotan. Entonces, miren, yo tengo varias cosas que puedo meter acá. Puedo poner un cubo,
una esfera, un icosaedro, un cilindro. ¿Qué quieren que ponga? ¿Un toro? ¿Un cono? ¿Qué quieren que ponga? Un icosaedro, Un cono, profe. un cono, un mico. Yo nunca he utilizado el mico. Un mico. Sí, profe, también. Un mico está chévere. Bueno, ahí puse el mico, puse la cabecita del mico y lo voy a, en este momento está seleccionado porque por eso está amarillo, entonces lo voy a trasladar. Entonces voy a presionar la tecla G y voy a presionar la tecla Z para moverlo hacia arriba. Entonces con esto ya lo estoy moviendo a lo largo del eje Z y aquí lo levanté. Miren que sí es un miquito y lo pueden ver. Es completamente irregular. Vamos a verlo desde la cara acá. Y ahora lo que yo quiero es animar esto. Entonces antes de seguir, la las personas que tienen abierto Blender están en este punto o se quedaron atrás abriéndolo o algo así. Yo voy ahí, profe. Estoy en ese punto, sí. Listo. Entonces ahora la idea es que yo quiero animar esto. Entonces voy a venir aquí abajo y voy a abrir un poquito esta es la pantalla de animación. Y si yo presiono la tecla Space, le da Play, y si la vuelvo a presionar, eso le da Stop. Entonces le doy Space, miren que no pasa nada. Entonces todo está quieto, entonces qué animación tan aburrida. Me voy a devolver acá, en esta flechita, para devolverme. Y lo que pasa es que yo no le he puesto propiedades físicas a mis cosas. Entonces miren, la selecciono y vengo aquí en este menú, y acá en este circulito, encerrado como por una línea, dice Physics Properties, propiedades físicas. Entonces lo voy a tocar y yo quiero modelar esto como un sólido rijo. Yo lo puedo volver como una tela, lo puedo volver como un cuerpo blando, ¿sí? Lo puedo volver como una tela, entonces caiga esto y se doble, pero lo vamos a hacer como un sólido rígido, entonces voy a tocar Rigid Body acá, y solo por haber activado esto, ya lo puse activo, miren, solo por haber hecho esto, si yo vuelvo aquí a mi animación y le doy la tecla espaciadora, se me cae, porque pues actúa la fuerza de la gravedad. Entonces lo devuelvo, miren, y pues yo no quiero que este plano se me caiga, entonces yo lo voy a poner pasivo. Y vuelvo acá, le doy play, y aunque le está actuando fuerza, yo lo puse pasivo, o sea, ya no se va a mover, ya no va a interactuar, ya no va a sentir la fuerza hacia abajo, va a quedarse siempre quieto. Va a sentir fuerzas, por ejemplo, cuando esto caiga encima, pero no va a moverse. Eso es lo que quiere decir pasivo acá. Voy a hacer lo mismo con el mico, lo selecciono, creo que le llamaban Susan o algo así, ¿cómo era? Mesh, Monkey, dice Susan Mesh. Mira, voy acá, selecciono otra vez en Physics Properties, en esta parte, el circulito rodeado de una línea, voy a Rigid Body y lo voy a poner activo, o sea, eso ya como salió ya quedó listo. Y observen que ahora le voy a dar play, voy a volver aquí a la pantalla, le voy a dar otra vez barra espaciadora y ahora este miquito está rebotando. Y pues si se sale de mi plano inclinado, pues se va a caer hacia el infinito. Listo, hasta aquí no hemos hecho nada de colisiones, o sea, obviamente que hay una colisión, pero no sabemos cómo está pasando. Ahora lo que yo les quiero mostrar a ustedes es cómo podemos jugar con el coeficiente de restitución y la fricción para que esto cambie de comportamiento, para que ustedes vean esto en la realidad. Entonces, selecciono el miquito, simplemente le doy clic, o vengo acá y le doy clic, y vengo aquí a Surface Response. Y mire que en Surface Response hay dos parámetros, hay uno que es la fricción y el bounciness. Bounciness es como el coeficiente de restitución. Entonces, si yo la tengo en 0, como está aquí por defecto, pues obviamente esto no va a rebotar. Así, por eso es que él no rebotó. Y la fricción está en 0,5. Entonces, miren, voy a aumentar la fricción para que veamos el efecto. La voy a aumentar al máximo. Voy a volver acá y vamos a darle barra espaciadora. Entonces, miren que por la fricción, observen que ya no se deslizó tanto, sino que como que rotó. Porque eso es lo que está haciendo la fricción. Miren, de hecho, ni siquiera se cayó. Si ven que la fricción lo que hizo es no permitirle deslizarse, sino que lo hizo rotar porque genera un torque. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a volverlo a poner. Miren el efecto tan interesante. Por la fricción no deslizó, sino que rota. La fricción genera un torque. Entonces él se tiende a caer y miren, ahí se alcanzó a equilibrar y ni siquiera se cayó. ¿Sí ven? Interesante eso. ¿Qué pasa ahora si yo le bajo la fricción a 0? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Qué pasará? ¿Ustedes qué dicen? Si le pongo la fricción
en cero, ¿qué le va a pasar? ¿Va a rotar o va a deslizarse? Se desliza. Se desliza, entonces ahí va, desliza. Y chao. Entonces observen ese efecto tan chévere. Esta fricción lo que está haciendo es generar un torque para que las cosas roten. O sea que cuando nosotros tenemos sistemas que tienen mucha fricción, lo que se favorece es entonces que roten. Ese es el movimiento más eficiente cuando hay mucha fricción. Y cuando hay poca fricción, el movimiento favorecido es el deslizamiento. Bueno, le vamos a poner una pequeña fricción acá como para que no quede tan abajo. Vamos a dejarla ahí más o menos en 0,5. Ahora, vamos a devolvernos. Y ahora sí vamos a hablar del bounciness. Está en 0, ¿cierto? ¿Qué querrá decir, por ejemplo, si yo cojo y en vez de ponerle 0, lo aumento hasta 1? ¿Ustedes qué pensarán? ¿Que esto va a rebotar o no va a rebotar? Que sí, profe. Vamos a ver. Casi no se ve, ¿cierto? El rebote es también por la forma. Entonces, déjenme yo, voy a devolverme un momentico, voy a decirle a Susana que se vuelva pasivo. De hecho, le voy a decir que desaparezca. Voy a añadir un círculo para ver si... Ah, no, un círculo no, me equivoqué. Delete. Voy a añadir una esfera, que con esa se puede ver un poquito mejor. La voy a mover a lo largo del eje Z y le voy a activar sus rigid body, es activo, el surface response, entonces, bueno, tiene una fricción. Bounciness está en 0, entonces vamos a pasarla a un bounciness más grande. La vamos a poner en 1. Observen. Ay, ¿qué se me hizo? Voy a bajarle un poquito. Tal vez es porque tengo que eliminar, tal vez porque está sintiendo a Susan y está rebotando, aunque no se vea, está rebotando con Susan, claro, está saliendo disparado. Chao, Susan. Listo. Ahí está en 0,62. Ustedes vieron que básicamente eso no hizo nada, no rebotó, ¿no? Ya caí en cuenta qué fue lo que pasó. Resulta que, digamos que el coeficiente de restitución es una propiedad de los dos materiales. Entonces, si yo tengo digamos, este supuestamente tiene un coeficiente de restitución de 1, pero esta cosa es muy absorbente, pues al final, pues lo que va a primar es que esto absorbe toda la energía cinética. Entonces, por mucho que yo le ponga aquí un 1, mire, le vamos a poner el máximo, no se va a ver mucho rebote, observen. Ahí rebotó un poquito, pero no se va a ver mucho rebote. Y pues precisamente el problema es que faltan las propiedades del plano. Entonces, miren que el bouncing del plano está en 0. Entonces lo vamos a poner en lo más grande posible, también en 1. Y más bien vamos a ir cambiando la de un solo objeto después, la de la esfera. Miren que ahora que los dos tienen casi en 1, oh, ahora sí rebota un montón, ¿sí? Y se fue. Entonces esta sería una colección elástica o inelástica, si el coeficiente de restitución vale 1. Elástica. Elástica, ¿cierto? Vamos a quitarle toda la fricción para que ustedes vean que entonces prácticamente no va a rotar, miren. Y si yo quiero entonces volverla más inelástica, entonces pues lo que vamos a hacer es bajarle el coeficiente de restitución, el bounciness, se lo vamos a bajar a la mitad. Vamos a ver cuál es el efecto de eso. Miren que ahora rebota mucho menos, ¿cierto? Si yo le bajo aún más, y entonces esto depende del material. Si yo tengo un material que yo sé que no rebota mucho, una espuma, algo así, en lugar de un balón inflado, pues entonces el bounciness cambia, el coeficiente de restitución. Entonces miren que ahí va cada vez rebotando menos. ¿Ok? Y este es el efecto precisamente que uno puede hacer allá. Y con el coeficiente de restitución es mucho más sencillo resolver estos problemas. ¿Sí? Es muchísimo más sencillo. Entonces ahora, yo no sé, yo sí quiero poner a Susan, entonces voy a quitar la esfera. Vamos a poner el miquito. Monkey. Yo por los niños ya tengo como no sé, unas cosas en la cabeza inmediatas. Entonces pienso en monkeys y de una vez se me viene la canción que dice Five Little Monkeys. Y así le pasa a uno cuando tiene niños, ¿no? O cosas así, cuando tiene un tema. Como que uno le dice, bueno, cante una canción y uno se los imagina rondas.
estrellita, ¿dónde estás? Y no sé qué, ya está sobrescrito todo el resto de música que tenía desde antes. Entonces vamos a decirle a este que es un rigid body, vamos a ponerle un bounciness. Ya el plano se supone que tiene suficiente. Vamos a ver entonces cómo rebota esto. Pin, 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 pin. Le ponemos más bounciness, pero precisamente pues, la forma que tiene pues hace que sea mucho, pues muy diferente a tener simplemente una esfera, ¿no? Ahí está. Y dependiendo entonces de nuestra fricción, toda la interacción va a cambiar. Pongámosle mucha fricción para que rote inmediatamente. Eso sea lo que más se favorezca. Y ahora pongámosle muy baja fricción. Y participa energía de otra manera muy diferente. Y esto es pues para que ustedes vean entonces más o menos cómo es que se aplican todas estas cosas en la realidad. ¿Listo? Así es que se hacen estas simulaciones. Realmente cuando se hacen colisiones de sólidos rígidos, lo que se hace es precisamente calcular cuánto es esos coeficientes de restitución o modelarlos. Y como son números adimensionales, eso es muy útil para uno simplemente decir, listo, la velocidad relativa de aproximación tiene una relación con la velocidad relativa de separación dada por el coeficiente de restitución, entonces es muy fácil calcular esos nuevos valores. ¿Ok? Aquí estoy rotándolo un poquito para que quede más recto y se pueda ver mejor el efecto de salto. Uf, muy loco, ¿no? Bueno, a alguien se le estalló, se le explotó el computador y a alguien le dio ternura que se le haya explotado el computador. Entonces, en el chat anónimo, estaba viendo eso. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran más ver acá? ¿Les queda claro, digamos, cómo eso realmente aplica en estas cosas? Y estos son los Physics Engine realmente de los juegos y todo eso que usted... Listo. Bueno, entonces voy a cerrar esto, no lo voy a guardar. Todo claro, listo. Y ahora vamos a ver Firefox. Entonces, esta es una aplicación que yo tengo instalada aquí en la tablet, pero me falta traer una pelota. Voy a tratar de simularlo con aplausos. Entonces, ahora voy a compartir la pantalla en el otro dispositivo acá. Y ustedes me confirman que están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, profe, ya. Listos. Y entonces, ese Firefox, levante la mano quien lo tiene instalado ahí en su dispositivo móvil, quien lo instaló la aplicación. 2 personas. Uy, muy poquitos. 3, 4. Ah, bueno, 5, 6. Listo. Entonces, por favor, abran la aplicación. Les doy unos segunditos para que lo hagan. Si quieren, ya pueden bajar la mano. ¿Listos? Y entonces esta aplicación no solamente les permite a ustedes acceder como a los sensores de su computador, perdón, de su dispositivo móvil, sino que además les permite hacer como experimentos en su dispositivo. Miren que dependiendo del dispositivo uno tiene algunos sensores y otros no. Por ejemplo, hay algunos de ustedes, yo aquí no tengo, por ejemplo, acceso a la presión, pero hay algunos dispositivos que sí tienen acceso a barómetros, ¿sí? De presión. Aquí yo sí tengo acceso, por ejemplo, a un magnetómetro. Entonces, si yo lo abro, esto que tengo acá, vamos a ponerlo, aquí están todas las medidas. Yo vengo aquí arriba, donde está ese número, ese símbolo de play, avisándome que le dé play, y él empieza a medir el campo magnético en los sensores que tiene. Yo voy a acercar un dispositivo que es magnético aquí cerca de los sensores, y entonces miren cómo va cambiando. Yo lo estoy moviendo hacia arriba y hacia abajo con mis manos y ustedes pueden ver pues que le está midiendo precisamente el campo magnético. Y con esto uno puede medir el campo magnético de la Tierra, el aura de las personas. Entonces ustedes se acercan y les pasan este tablet alrededor y pueden ver si el aura es realmente poderosa o no, el ki, ¿cierto? ¿O será que no? ¿Será que esto no mide el ki? ¿Será que eso no existe? No, profe, eso no existe.
Entonces, esto permite medir el campo magnético. ¿Está bien? Nosotros tenemos un campo magnético, pues obviamente alrededor, que es el campo magnético de la Tierra, y además hay otros campos producidos por diferentes dispositivos. Yo, por ejemplo, aquí tengo, es un lápiz que es con el que escribo, que tiene unos pequeños imanes que se pegan a la tablet precisamente de forma magnética, y pues eso es lo que yo estoy moviendo acá. Si le acerco un imán más poderoso, pues entonces obviamente eso va a saltar mucho más fuerte. Si le acerco un imán muy poderoso, pues me puedo tirar hasta el dispositivo porque le puedo dañar el disco duro, porque eso funciona también con magnetismo. El magnetismo es súper importante. Pero también lo que les quiero decir es que nosotros estamos expuestos a campos magnéticos constantemente. Y eso no es ninguna cosa rara, eso es normal. Nosotros somos muy poco sensibles al campo magnético, pero si estamos en un campo magnético gigantesco cerca de una estrella de neutrones y no nos ha matado la gravedad, pues seguramente las fuerzas magnéticas sobre nuestros electrones, en nuestras corrientes, en nuestras neuronas, pues sí se van a ver afectados fuertemente. Y porque una carga que se mueve dentro de un campo magnético siente una fuerza y se va a desviar. Y de esa manera fue que también se descubrió la antimateria, por ejemplo, porque apareció una partícula que se iba para la derecha y otra partícula que se iba para la izquierda, con exactamente el mismo radio y, bueno, otras propiedades, entonces se encontró, pues así, el positrón, la antimateria del electrón. Entonces uno puede pues, detectar eso también con campos magnéticos. Por eso les digo que las personas que puedan ver electricidad y magnetismo realmente pueden ver como algo muy bonito de la naturaleza. Y es una lástima pues que se está eliminando como todo el conocimiento básico, que al final eso ahí puede haber innovación, porque es que ¿cómo va a innovar uno en algo tecnológico si no tiene ni idea de cómo es que funciona un campo magnético, cómo afecta un circuito y todo ese tipo de vainas, sí? Pero bueno, entonces esto tiene el magnetómetro, voy a salirme de ahí. Tiene muchas más cosas, por ejemplo, mide la aceleración. Entonces yo le puedo dar aquí play y en este momento más o menos él dice que tiene una pequeña aceleración. Y ese es el problema que yo tengo aquí en esta mesa, precisamente porque medio la toco y entonces vibra mucho. ¿Sí ven? La estoy tocando y está vibrando un montón y por eso cuando voy a dar clic no me funciona muy bien el clic. Pero bueno, si yo muevo la tablet un poco más, miren que él detecta las aceleraciones. O sea, y ustedes pueden exportar todos estos datos a un archivo CSV e importarlo en Excel y ustedes pueden ver las aceleraciones en cualquier movimiento. No les recomiendo, por ejemplo, que pues, cogen y pegan su celular o su tablet a un carro y lo lancen, pues porque se les va a dañar. Pero en unos experimentos apropiados sí pueden hacer algo en donde utilicen estos dispositivos para medir aceleraciones. Podemos medir también la aceleración con G. Yo lo voy a dejar quieta, vamos a ver qué sale. Entonces observen que en la parte de arriba, si ven en la parte de arriba, pues a ver, tenemos hay unos ejes coordenados acá. En el eje Y, miren que el acelerómetro básicamente está midiendo cero, en el eje X hay cierta aceleración y en el eje Z hay cierta aceleración, como parecida a la aceleración de la gravedad. Y al final miren que nuestra aceleración absoluta, como el módulo de todos estos vectores, pues les está dando como 9.93. Ese será como el valor de la aceleración neta que tenemos acá, que tiene una contribución principalmente de la gravedad. ¿Sí? Pero si yo muevo mi tablet, pues entonces obviamente va a cambiar, ¿listo? Y dependiendo si la muevo horizontalmente o verticalmente, pues puedo estar contribuyendo o no a la aceleración vertical que tiene que ver con la gravedad. Entonces tenemos todos esos sensores. Tenemos también, si ustedes quieren hacer un concurso de aplausos, entonces pues ustedes pueden hacer así, y esto detecta el sonido. ¿Dónde está? Aquí no está detectando nada, yo no veo nada. ¿Será aquí? Ah, bueno, sí. Entonces les toca a ustedes parar, luego siguen con el siguiente, vuelve a aplaudir, parar, y bueno, siguen con el siguiente y después aquí les va a salir quienes aplaudieron más. Se puede hacer, pero cuando uno esté presencial. Y bueno, hay muchas más, ¿sí? Hay muchas más. Ustedes lo pueden pegar a un resorte y medir las aceleraciones. El resorte pueden medir efecto Doppler. Ese efecto Doppler es como cuando ustedes escuchan un carro que viene con una sirena, por ejemplo, que hace... Eso que cuando se acerca como que aumenta la frecuencia y cuando se aleja disminuye la frecuencia del sonido, se puede medir con esto y con eso uno puede sacar las velocidades de las cosas. De hecho, ese efecto Doppler es el que se utiliza también para con las cámaras de velocidad saber a qué velocidad te va un carro, pero pues ahí no se utiliza sonido, sino que se utiliza un rayo de luz que se refleja. Pueden medir el audio, el espectro de su audio, venga, yo no lo he utilizado. Si yo hablo, no sé, ¿será que lo saca? No.
Vamos a ver, no lo sé usar, entonces me voy a meter con esto. Y ya, después de mostrarles todos los posibles sensores, hay muchísimos. Aquí hay unos experimentos, miren que aquí hay uno en Mechanics, acá. En Mechanics dice Inelastic Collision. Hay péndulo, hay rolling, hay, bueno, lo que sea. Si yo le doy acá, la idea de este experimento es que ustedes le dan start, sueltan una pelota y desde que él detecte el sonido apropiadamente, él me puede decir a mí qué alturas, asumiendo que no hay resistencia del aire, qué altura máxima fue la que alcanzó entre cada uno de los rebotes y después de eso me puede decir el coeficiente de restitución. Entonces voy a tratar de hacerlo con aplausos. Ah, no me diga nada. A mí me costó ahorita harto hacerlo con aplausos, entonces voy a volverlo a hacer. No me está midiendo nada. Yo creo que toca con una pelota. Pero para que quede más claro cómo funciona eso, entonces les voy a mostrar el video. Esperen que aquí están haciendo unas preguntas en el chat. Están diciendo, ese celular colapsa porque no tengo espacio. Listo, no hay problema. ¿No es peligrosa la app? ¿O porque ponen la advertencia al inicio? No, eso no es peligroso. No sé qué advertencia sale, pero no sé quién pone la advertencia. Si la ponen ellos mismos, simplemente es porque pues, va a acceder, necesita permisos, porque va a acceder a los sensores. Pero no, peligrosa como tal no es. No sé, pero como pegándole a la mesa también, a ver si sale. Sí, yo creo. Vamos a ver. Pero les quiero mostrar el ejemplo bien hecho. Entonces aquí está, donde está en Elastic Collision. Ustedes van a la página web de Firefox y ahí ellos tienen los experimentos. El problema es que ustedes no escuchan el sonido del dispositivo móvil. Entonces voy a tratar más bien de hacerlo en el otro dispositivo. Esperen un momentito. Les voy a compartir la pantalla por el otro lado y voy a... Aquí me deben escuchar ustedes más rápido. Sí, profe. Lo que importa es que escuchen el video, le voy a dar play y me dicen si lo están escuchando o no, por favor. ¿Sí lo están escuchando? Sí, profe. Listo, ahí va. Hey folks, this is Sebastian, and as you've probably just seen, this video is a short description of how to measure the height from which you drop a ball using the microphone in your smartphone. So the principle is the same as in my videos on measuring the speed of sound or measuring the time for free fall. If you missed those, check out the video description. But as I said, the principle is the same. The smartphone just listens for the sound of the bouncing ball. So let's discuss how this works. You will need a smartphone with phyphox, which you can get for free on Android and iOS from phyphox.org. In phyphox, we select the experiment Inelastic Collision. This experiment has the same settings as the acoustic stopwatch. Pick a threshold that is high enough so that the measurement is not triggered by environment noise, but low enough so that it is triggered by each bounce of the ball. The minimum delay can usually be left at its default, but you can increase it if a single bounce triggers the measurement twice. Just make sure that it remains shorter than the shortest bounce interval. All you need besides your phone with phyphox is a ball that bounces well and produces a loud sound on each bounce, like a basketball. If we drop it from 2 meters, the app picks up the sound from the bounces and gives us a close estimate of the drop height. So, how does it work? We need the timing of 3 bounces. If we neglect air drag, we can assume a free fall in between each bounce. From this, we can calculate the maximum height between each bounce. Now that we have 2 heights, we can use their ratio to determine how much energy is lost on each bounce. The potential energy before and after a bounce only changes because of a different maximum height. If we now assume that the same ratio of energy is also lost on the first bounce, we can estimate the initial height. You might notice that for most balls you lose a bit more energy for fast impacts and keep more energy on the slower bounces from smaller heights. So we often slightly underestimate the initial height because in reality there was a bit more energy at the beginning that was lost on the first bounce.
I really like this experiment because it's so simple to show. I often have metal ball on me to demonstrate it the way you just seen it at the beginning of this video, so if anybody asks me what phyphox is and what I do, I can simply show them. I hope you enjoyed it as well. If you want to learn about more smartphone experiments, check out phyphox.org, and I hope to see you around the next time. Listo. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. Uno puede calcular, el coeficiente de restitución lo definimos nosotros como una relación entre las velocidades relativas de incidencia y de separación, pero precisamente por conservación de la energía, asumiendo que no hay arrastre, pues si yo tengo una velocidad hacia arriba, eso implica una máxima altura, ¿cierto? Cuando toda esa energía cinética se convierte en energía potencial. Entonces también lo puedo ver como una relación entre alturas después de diferentes colisiones consecutivas. Entonces esto es un experimento muy sencillo donde uno puede medir el coeficiente de restitución, y ese coeficiente de restitución va a ser una propiedad que no es solo del balón, no es solo del piso, sino que es de la interacción entre balón y piso. Y pues lo que está haciendo phyphox, como lo pronuncia él, que es la manera correcta, es medir simplemente el tiempo que está sucediendo entre diferentes rebotes. ¿Listo? Y esa es la manera muy sencilla, muy fácil de calcular coeficientes de restitución. Entonces uno puede utilizar diferentes cosas que reboten, materiales, ¿no? No vayan a poner mascotas o algo así, y con eso calcular coeficientes de restitución. Muy sencillo. Eso va a ser un experimento que vamos a hacer luego. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Ah, ok. Aquí están preguntando que lo del daño. Sí, si ustedes exponen, por ejemplo, si le ponen un imán muy, muy potente, como les decía, para medir el campo magnético, pues pueden dañar su dispositivo. O si, por ejemplo, ustedes cogen y, no, es que yo quiero medir la aceleración de esta pelota cuando rebota y le amarran el celular a la pelota, pues eso cuando gire, pues se puede caer sobre el celular y romperlo. O sea, más bien es como que ustedes tengan cuidado. Hay experimentos, por ejemplo, para hacer rolling, para medir la aceleración de rodadura. Entonces, dentro de un cilindro hueco se puede pegar el celular, y el celular entonces empieza a girar con el otro aparato y uno puede medir pues, momento de inercia y otras cosas, pero si se zafa se va a romper. Entonces, es más bien como que si ustedes mal utilizan un poco el dispositivo, pues por medir cosas raras, entonces se les puede dañar, pero es más que todo eso, como que tener cuidado. Bueno, entonces así, como ustedes pueden ver, pues todo esto de las colisiones tiene esa relación con la realidad en términos de estos coeficientes de restitución, también la fricción, que son coeficientes adimensionales, y eso los hace muy poderosos y tienen aplicaciones directas. Yo realmente creo que nunca había mostrado todo esto, pero espero pues que ustedes vean que sí tiene esas aplicaciones. Bien, si les parece, antes de continuar haciendo unos ejemplos ya analíticos de colisiones, ya hicimos esto, hagamos un resumencito rápido acá. Les voy a compartir mi pantalla y nos vamos a un descanso. ¿Les parece? Hagamos un resumen y nos vamos a un descanso. Vale, profe. Bueno, profe. Espérense, donde es que vuelve loco esta vaina. Compartir pantalla, share screen, start now, listo. ¿Ya la están viendo? ¿Sí? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, en resumen, miren, en las colisiones, sea elástica, inelástica o completamente inelástica, se conserva el momentum siempre, porque estamos asumiendo que las únicas interacciones son internas. En resumen, en la energía cinética solamente se conserva en la elástica. Eso es lo que define una colisión elástica, si se conserva la energía cinética. ¿Cómo haríamos en un experimento? Medimos las masas, las velocidades iniciales, medimos las velocidades finales y calculamos las energías cinéticas iniciales y finales y las comparamos. Si nos dan iguales, pues es elástica, es una colisión elástica perfecta, y si no, pues es un grado intermedio. Entonces, la elástica es que se conserva la energía cinética también. La inelástica es que no se conserva la energía cinética. ¿Cuál es la diferencia entre la inelástica y la completamente inelástica? Que en la completamente inelástica se quedan pegados los cuerpos. Es la única diferencia. Y entonces, cuando caracterizamos la elasticidad por el coeficiente de restitución, en la elástica se vale 1, en la completamente inelástica vale 0, y en la inelástica general, pues está en un valor intermedio, entre 0 y 1, como ustedes vieron ahí en Blender, pues uno lo puede mover como una fracción y pues puede volverlo casi elástica o casi inelástica. Eso es como la idea. Y eso es lo que uno va a tener en la realidad, un coeficiente de restitución intermedio. Uno de los ejemplos también es este de la cuna de Newton. Aquí ya vienen cosas numéricas, pero este de la cuna de Newton también se los quiero mostrar. También es un videito chévere. Ustedes han visto, yo no sé si han visto de pronto esto, son unas bolas rígidas muy duras que están así pegadas, y cuando uno las pone a interactuar, pues esta de la izquierda viene y le pega a la que está ahí quieta, y
después de la transmisión de momentum, termina moviéndose la de la derecha hacia arriba casi igual. Entonces veamos ese video, ese sí lo vamos a ver acá, porque no tengo cómo compartir esta pantalla. Lo van a ver tal vez. Listo. No sé si ustedes escucharon sonidos o no. No, profe, no lo escuchamos. Y bueno, o sea, es más chévere con sonido. En todo caso, este es un ejemplo típico de colisiones que son casi elásticas y uno puede calcular esos tipos de diferentes de movimiento realizando simplemente lo que hicimos acá, diciendo, asumiendo que la colisión es elástica, entonces cómo se transmite el momentum y esos son los ejemplos que vamos a hacer ahora. Entonces, hagamos 5 minutos de descansito y nos vemos ahorita para hacer algunos ejemplos. Bueno, Vale, Ok, profe, gracias. listo chicos, volvimos. Entonces, ¿cómo van? ¿Ya están descansados? ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, les estoy compartiendo la pantalla. Estamos acá. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Empecemos con un ejemplo. Dice que tenemos el automóvil de esta masa que está quieto, está detenido en un semáforo y por la parte de atrás llega un automóvil que lo golpea. Es un caso típico, ¿no? De la gente que se está texteando, de la gente que está distraída. Eh, el que lo golpea es de 900 kilogramos. Los dos autos quedaron unidos y se mueven a lo largo de la misma trayectoria. Digamos que en dirección del eje X. ¿Sí? Lo estrelló exactamente por detrás. Si el auto más pequeño se movía a 20 metros por segundo antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad final de los automóviles después de la colisión? ¿Qué tipo de colisión es? Elástica, inelástica, completamente inelástica. Completamente inelástica. Completamente inelástica porque quedaron unidos, ¿cierto? Entonces, por Sí. favor, calcúlenlo. Calcúlenlo cuánto sería esa velocidad final. ¿Cómo haríamos para hacer eso? Cuando es completamente inelástica, ¿dónde está? Entonces es completamente inelástica. Listo. ¿Qué se conserva en esta colisión o en todas las colisiones que estamos estudiando? ¿Qué sí se conserva? El momento. ¿Qué es lo que no se conserva? En este caso, que es inelástico, la energía cinética. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es plantear este problema en dirección unidimensional. Pues nos están diciendo que conserva la misma trayectoria, es un choque unidimensional. Entonces podríamos tratar de hacer un dibujo si ustedes quieren. Inicialmente digamos que aquí había un automóvil que está quieto, esta velocidad 1 es igual a 0, y aquí tenemos una velocidad 2 que va hacia allá, que es de 20 metros por segundo. Esto es M1, esto es M2, y después de la colisión, o sea, hagámoslo con una flecha, los dos autos quedaron unidos, vamos a ponerlo como simplemente un bloque M1 más M2, y tienen una velocidad final. Que pues uno no esperaría que reboten, ¿cierto? Uno esperaría que siguieran como en la misma dirección, pero pues vamos a ver. Una velocidad final, que esa es nuestra pregunta. Entonces estamos diciendo que se conserva el momentum. Entonces tenemos que el momentum inicial total es igual al momentum final total. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuánto vale el momentum? Vamos a tomar el eje X positivo en esta dirección. Sería el momentum inicial, sería M1 por B1 inicial más M2 por B2 inicial. Y esto tiene que ser igual al momentum final, que es M1 más M2 por B final. La B1 inicial vale 0. Entonces esto se nos va. Y nos queda entonces que nuestra rapidez final va a ser simplemente M2 sobre M1 más M2 por B2 inicial. Ya podemos reemplazar. M2 es el que estrelló, ¿cierto? Eso es 900. Sobre 900 más 1800 por 20 metros sobre segundo. Entonces esto nos daría 900 por 20 sobre 2700. Se me van estos con estos. Tercera de esto es 3. Tercera de esto es 9. Tercera de esto es 3. Tercera de esto es 1. Entonces me queda 20 sobre 3. Y eso me da 6 por 3, 18, como 6.67 metros sobre segundo. Entonces inicialmente el de atrás que venía distraído venía a 20 metros por segundo y luego estrellados
van a moverse a 6.27. Eso no quiere decir que van a seguirse moviendo a 6.27, porque nosotros podemos pensar que esta colisión duró muy poquito. Eso lo que quiere decir es que justo antes de la colisión tenía esta rapidez y justo después de la colisión, o sea, vamos a suponer que el tiempo de colisión es muy pequeño, pues va a tener esta rapidez. O sea, lo que estamos diciendo acá es que el cambio de momentum es nulo. Recordemos que eso es igual al impulso de la fuerza que hubo externa. Y si hay fricción, pero consideramos que este delta T es muy pequeñito, entonces vamos a ignorar ese efecto de la fricción. Y así es que uno puede calcular después, si uno ve en la cámara que quedaron unidos, uno puede calcular después entonces de más o menos cómo correspondería ese largo de la huella de arrastre, porque pues aquí está moviéndose todo eso del cuerpo a 6.67 metros sobre segundo y cuando termina de marcar, pues va a estar en cero. Entonces uno puede sacar más información, también puede medir el coeficiente de fricción entre las llantas y el pavimento y con eso uno podrá también deducir esto y con eso, devolviéndose haciendo este problema inverso, uno puede calcular cuánto era esta velocidad aproximadamente. Bien, entonces, ¿alguna pregunta en este desarrollo? ¿De por qué es inelástica o algo así? No, profe. Profe, una pregunta, pero M2 no es 1800, es que, o sea, Uno era de 900 y el otro era de 1800, sí. ¿Será que podría subir esta presentación? Sí, claro, yo esta presentación la subo, yo se las envío más tarde, solamente estas páginas que hemos hecho el día de hoy. Procedimiento un segundo, claro, sí. Sí los escribí, no, 1800 y 900, sí. Entonces, pues, también uno espera que se muevan a menor velocidad, ¿cierto? Porque, pues, si yo iba a 20 metros por segundo y, ¡pum!, de repente me tiran un balón medicinal, pues ahora me voy a mover a menos. A menos, ojo, ¿no? A menos que ese balón medicinal, o sea, una cosa es que yo vaya corriendo a 20 metros por segundo y me estrelle con algo, lo alce del piso, entonces ese algo pues no tenía momentum, pero si ese algo viene desde atrás mío y me cae encima, me hace mover, de pronto me aumenta la velocidad, pero pues también con un golpe. Uno puede transmitir momentum lanzando cosas. Entonces, yo voy a copiar acá este chat anónimo porque no lo puedo ver bien realmente. Listo, así de pronto ya no los voy a ignorar tanto. Bueno, ¿alguna otra duda? Listos. Bueno, aquí está el procedimiento también hecho en la presentación, ¿no? Está 6.67, más bonito. Hay otra aplicación que es el péndulo balístico. Ustedes han visto que a veces se busca, por ejemplo, para identificar un arma, no solamente cuando se dispara las huellas que le quedan marcadas a la bala, sino también como la potencia aproximadamente que sale. Hay varias formas de hacerlo en un tanque con agua, por ejemplo. Se puede hacer eso y también se puede utilizar esto que se llama el péndulo balístico. En este péndulo balístico lo que se busca es que se dispara una bala. Esa bala viene y se incrusta en este bloque de madera. Vamos a asumir que ese proceso de incrustarse dura muy poco. Y luego, pues bueno, después como quedan unidos esos cuerpos, pues esto va a pendular, va a subir. Y pues esta altura H, esta altura final, va a ser proporcional de alguna manera a esta velocidad inicial. Tiene que haber una relación, ¿cierto? Si no tengo velocidad, pues no debería subir nada. Si tengo mucha velocidad, pues debería subir mucho. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo encontrar una relación entre esta H y esta velocidad final? Y acá tenemos que aplicar conservación de la energía y conservación del momentum en fenómenos diferentes. ¿A qué me refiero? Cuando estos dos chocan, cuando esta bala entra dentro del bloque de madera, esa colisión pues es obviamente inelástica. Vamos a suponer que esa colisión dura muy poquito. Y entonces, como es inelástica, yo podría calcular la velocidad final a la que se va a mover el bloque con la bala por dentro. Eso es lo que primero vamos a hacer. O sea, hay una primera parte que es la colisión, en donde solamente se conserva el momentum, y hay otra segunda parte que es ya teniendo la bala ahí adentro metida, ya está esto aquí adentro, eso se va a mover con esta velocidad inicial, que es la final de la colisión, se va a mover con esa velocidad inicial hasta que llegue arriba y se convierte toda esa energía cinética inicial en energía potencial gravitacional. Entonces, en la primera fase, en la primera etapa, tendríamos una colisión
completamente inelástica. Inelástica. Y es para calcular simplemente esta velocidad final después de la colisión. Obviamente estamos asumiendo, de nuevo lo digo, que es muy rápida ese fenómeno, tanto que no se ha movido mucho la masa 2 para que no nos afecte estas medidas. Entonces tendríamos momento inicial igual a momento final otra vez. El momento inicial sería M1 por B1A. El otro está quieto, el bloque 2. Y eso tiene que ser igual al final. El final es M1 más M2 por esa velocidad final B. Entonces con esto pues ya tenemos despejado nuestra velocidad final B de la colisión, que sería M1 sobre M1 más M2 por B1A. Y pongámosle valores. Pongámosle valores con... Si nos dijeron... no nos dieron valores acá. Entonces, esta primera parte, como les digo, es nuestra valor después de la colisión. Estamos asumiendo, de nuevo lo repito, que no se mueve mucho el bloque 2 para que ahora nos concentremos en esta segunda parte. En esa segunda parte lo que tenemos es un bloque que tiene una velocidad inicial que está conformado por el bloque de madera más la bala y que va a subir hasta un punto en donde tiene una velocidad final igual a 0. Y no hay fricción ni nada de esas cosas. Entonces, en esta parte aplicamos conservación de la energía mecánica. No cinética, mecánica. Recuerden que eso de cinética solamente es para las colisiones. Y entonces aquí lo que estamos diciendo básicamente es que toda la energía que está al final, que es M1 más M2, que es la masa total, por G por H, que esa fue la altura que subió, entonces eso quiere decir que esa es la energía que ganó gravitacional, pues es la energía que tenemos inicialmente, que sería M1 más M2 por B sub B al cuadrado todo sobre 2. Entonces miren que aquí se nos van estas dos masas y nos queda entonces que H es igual a B sub B al cuadrado sobre 2 veces G. Pero B sub B ya la habíamos sacado, miren, acá. Entonces esto se podría reescribir como 1 sobre 2G por M1 sobre M1 más M2, todo por B1A, todo al cuadrado. Entonces observen que ya hemos resuelto nuestro problema. Si ustedes, por ejemplo, pueden medir esta altura experimentalmente, tienen G, tienen las masas, entonces ustedes podrían despejar la velocidad a la que sale del arma esa bala. Y entonces uno podría identificar qué tan rápido salen de esa bala, de esa arma específica, pues las balas, y con eso pues hacer otro tipo de exploraciones. Entonces este ejemplo es muy bueno porque lo que quiero que ustedes vean es que no estamos reemplazando la conservación de la energía ni las leyes de Newton ni nada de eso. Estamos aprendiendo nuevas técnicas para poder estudiar estos fenómenos de formas más sencillas. Entonces, de nuevo, asumiendo que la colisión dura muy poco, simplemente aplicamos al principio una colisión inelástica para calcular esa velocidad final después de que la bala quedó incrustada. Y luego con eso sí podemos aplicar conservación de la energía porque pues ya no estamos en una colisión, estamos hablando. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hacer esto solamente con leyes de Newton o algo así sería muy complicado. Miren que con conservaciones, con los conceptos de colisiones, pues nos está quedando muy sencillo. Entonces, ¿no hay preguntas? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo. No se preocupa cuando no preguntan nada. Entonces ahí está la deducción. Ahí se despejó la B1A. Pues es simplemente pasar al otro lado todo y sacar raíz cuadrada. Entonces ahora ustedes van a hacer este ejemplo. Aquí están las respuestas, pero quiero que como que ustedes mis discutan en grupo a ver si logran, pues si les sale alguna duda, ¿sí? Simplemente para ver si les sale alguna duda. Tenemos esos bloques, hay un bloque que viene desde la izquierda con esa rapidez, un bloque viene desde la derecha con esa rapidez, bueno, con esa velocidad que está ahí. Uno tiene pegado un resorte, ojo que el resorte es una fuerza interna, entonces se va a conservar el momentum. Nos dan las masas
Y nos preguntan primero las velocidades de los bloques después de la colisión. ¿Cómo haríamos eso? ¿Eso es una colisión elástica o inelástica? ¿Nos dicen algo? Miremos a ver. No quedan pegados, eso es lo primero. Entonces podría ser una colisión inelástica o elástica, pero no completamente inelástica. Y como el resorte es un elemento no disipativo, ¿se acuerdan que la fuerza del resorte era conservativa? Podíamos sacar una energía potencial y todo eso. Entonces yo lo que esperaría es que el resorte no disipe energía. Simplemente la transforma en elástica y luego la libera otra vez. Entonces esta es una colisión elástica. Entonces, y calcular estas velocidades finales. Para que lo hagan, pues entonces por favor les recomiendo pues que vayan y lo hagan de una vez. Ya los voy a mandar en grupos. Y luego lo que les está pidiendo a ustedes son otras cosas, ¿no? La velocidad del bloque 2, sí, hacer ese procedimiento, determinar cuánto se comprime, todo ese tipo de cosas que es aplicar conservación de la energía. Gracias, José Nicolás. Y yo me voy a volver un momentico y te voy a pedir el favor que le tomes foto a esto, que son las expresiones de cómo son las velocidades finales en una colisión elástica, y la compartas también, si me haces el favor. Profe, no sé si sea solo yo, pero no estás compartiendo pantalla. ¿No? No. Yo sí la estoy viendo tan raro en el otro dispositivo. Ahí está, José Nicolás, sí la vio y la compartió. Es raro, de pronto es tu conexión. Igual yo ya voy a dejar de compartir para que ustedes hagan este ejercicio. Entonces ahí les voy a dar unos 6 minuticos antes para que volvamos. Vamos a hacerlos. Y la idea, como les digo, es que por favor discutan entre ustedes, ¿sí? Discutan entre ustedes cómo lo harían, qué tan fácil sería, qué no entienden. Es importante que salgan esas dudas. No se queden callados, como hágale cada uno por su lado a ver cuánto nos da y comparamos. Traten de discutir, de hablar entre ustedes. Entonces, listo, ya volvimos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, este tiempo que se utilizó es para que ustedes se conocieran. En estos grupos que quedaron así al azar, me van a tener que mandar la solución de este problema hasta mañana antes de la clase. Va a ser simplemente una foto donde está el procedimiento y que aparezcan los nombres de los integrantes. Y ahí están las respuestas que tienen que obtener. Entonces tienen es que simplemente resolverlo y que se vea el procedimiento claro de cómo están llegando a esos valores. Bien, de pronto pienso que tal vez no saben con quién les tocó, de pronto no hablaron mucho, entonces los voy a volver a lanzar y con eso terminamos la clase. Los voy a dejar ahí 2 minutos para que tomen el contacto. Y ahorita pues yo les mando el assignment y como les digo, solo una persona por grupo lo envía, donde aparezcan claramente los nombres de los 2 o 3 personas de cada grupo y ya, no hay más. Tienen que poner hacer ese ejercicio, ¿listo? Entonces, ¿los envío o no? ¿O tienen claro con quién les tocó? Profe, ¿hasta cuándo dijiste? ¿Esta mañana antes de la clase? La mañana antes de la clase, sí, ahorita les pongo el assignment con el tiempo. Vale, profe, gracias. Profe, si nos volver a mandar para tomar el Y les voy contacto. a volver a mandar entonces para que por si acaso tengan el contacto y me despido entonces y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. No.